Ahora vamos a hablar sobre la pérdida de la biodiversidad de El Salvador, nuestro país, nuestro querido país. Soy el profesor René Campos, como siempre, invitándote para que veas de principio a fin esta clase que va a estar muy interesante. No te la puedes perder. Bienvenido. ¿Cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad en El Salvador? Existen varias causas de la pérdida de la biodiversidad en el mundo, pero aquí te menciono 5 de las que son más importantes que también afectan a nuestro país. La pérdida del hábitat, el cambio climático, la introducción de especies invasoras, la contaminación ambiental, la sobrepesca y la caza. Vamos en este momento a analizarlas cada una de ellas. Acompáñame. Empezando por la pérdida de hábitat, la degradación y la destrucción de los hábitats naturales de las especies como los bosques, humedales y arrecifes de coral es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad. En El Salvador se observa un avance progresivo de la deforestación, de la tala de árboles, un avance de las construcciones de complejos habitacionales o también de autopistas y carreteras, con lo cual los organismos, sobre todo los animales, pierden el sitio donde tener su nido, donde tener sus crías, y por lo tanto la pérdida de hábitat al final influye también en la extinción de especies, como lo veremos en el siguiente estudio que haremos después de este. Por lo tanto, entonces, sabemos que el hábitat es el lugar donde habita la especie, es el lugar que le provee al animal o a la planta, ¿verdad? Todos los materiales básicos, todo lo necesario para poder sobrevivir dentro del ecosistema. Otro de los factores es el cambio climático. Entre ellos, principalmente, podemos mencionar el calentamiento global y otros efectos generados por el cambio climático que pueden afectar la distribución y la supervivencia de las especies, lo que puede llevar a la pérdida de biodiversidad. Esto lo podemos observar o se puede observar principalmente en el cambio de temperaturas en el agua de los océanos, puesto que cuando las aguas se calientan, hay una interrupción o hay una variación en la cadena alimenticia y los animales tienden a desorientarse, confundirse, seguir otras rutas, y de repente un animal que no suele verse acá, por ejemplo, como una ballena o un delfín, aparece en nuestras costas porque ha llegado hasta acá siguiendo otro tipo de corrientes de aguas. Así que el cambio climático está generando un gran problema. Las centrales térmicas como la que estamos viendo allí, centrales que generan bastante dióxido de carbono u otros contaminantes, las fábricas, están generando gases que llamamos gases de efecto invernadero, con lo cual se contamina la atmósfera y esto repercute en el cambio climático. Pero no solamente las fábricas, también la combustión de los motores de los vehículos, de los autobuses e incluso cuando ustedes cocinan al aire libre, por ejemplo, van a asar carne y para encender el fuego ponen botellas plásticas, ese vapor, ese humo que genera la botella plástica produce sustancias contaminantes que terminan contaminándote incluso la carne que te vas a comer con la que lo estás calentando. Por lo tanto, no es recomendable la quema de materiales como llantas o plásticos, porque eso contamina el ambiente y al final afecta con el cambio climático. También tenemos el caso de las especies invasoras. La introducción de especies invasoras en un ecosistema puede hacer que esas nuevas especies compitan con las especies nativas y terminen en una lucha por la existencia. Muchas veces las especies invasoras logran dominar y logran extinguir a la especie nativa.
En El Salvador una especie invasora es, por ejemplo, el gecko. El gecko no es nativo de nuestras tierras, es un reptil que trajeron para fines de eliminación de plagas en la agricultura, pero el gecko se difundió y ahora lo vas a tener casi en cualquier rincón de nuestro país. ¿Conoces el gecko? Bueno, no logré poner una imagen de un gecko para que lo vieras aquí, pero seguramente ya lo conoces. También el otro elemento que queremos mencionar es la contaminación. La contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo pueden afectar la salud y la supervivencia de las especies, especialmente aquellas que son sensibles a los contaminantes. Te puedes imaginar, por ejemplo, cuando como un residuo de la agricultura, los venenos que se ponen se filtran al suelo, luego viene una tormenta, arrastra la tierra lleva veneno, el veneno llega al río, el río se contamina con esos venenos y al final los peces y otros organismos terminan sufriendo los efectos de esos venenos. Pero no solo eso, también cuando en nuestras casas vertimos sustancias como aceites en los resumideros de nuestras cocinas, de nuestros lavaplatos, esos aceites deberían de convertirse en jabones, deberían de ser tratados para que no contaminen el ambiente. En fin, en el tema de la contaminación ambiental tenemos todos un papel que jugar porque la podemos prevenir, puesto que la contaminación la hacen todos, tanto los ricos como los pobres generan contaminación en el ambiente. Y por último hablamos de la pesca, la sobrepesca y la caza. Hay métodos de pesca hoy en día, de pesca intensiva, que utilizan métodos en los que capturan toda clase de animal que la red logre capturar. Supongamos que ellos andan cazando atunes, pero se vienen no solo atunes, se vienen otro montón de especies, algunas que quizá no sean ni comestibles para nosotros, pero igual mueren en las redes de los barcos pesqueros. La sobrepesca, tanto la pesca industrial, la pesca comercial, como también la pesca de pescadores artesanales que no le dan tregua a sus depósitos de agua, a sus ríos, a sus lagunas, a sus lagos o incluso al mar, y eso está generando una pérdida de especies. Así que la sobreexplotación de especies marinas y terrestres para la pesca y la caza puede llevar a la disminución de poblaciones y a la pérdida de biodiversidad. Este es el caso, por ejemplo, de algunos animales terrestres que ya no se logran observar tan frecuentemente porque el ser humano los ha cazado y se los está comiendo. Y algunas veces los cazan, ni siquiera se los comen, solo por diversión. Es muy común, por ejemplo, ver en algunos lugares que hay personas vendiendo huevos de tortuga, con lo cual están generando un impacto negativo en la especie de tortugas, con la falsa creencia de que el huevo de tortuga va a tener efectos en sus hormonas como para que puedan ser más viriles los hombres, lo cual es falso. Y entonces mucha gente tiene creencias con respecto a que ciertos alimentos les dan potencia sexual y por lo tanto los animales son, extinguidos por esas costumbres. También se tiene el problema de la aleta del tiburón, que en algunos países, por la misma razón, creencias, cortan una de las aletas traseras del tiburón, la aleta más pequeña de atrás, de la cola, y entonces la cortan y ya sin esa aleta el animal no puede sobrevivir porque le sirve para orientarse en la natación. Y entonces muchos animales mueren después de que sufren esa mutilación. En algunas partes del mundo, por ejemplo en África, se está comercializando con los colmillos o los cuernos de elefantes, rinocerontes, por la cuestión del marfil. Y todo esto está generando un peso enorme sobre las especies y llevándolos a la extinción, ¿verdad? Dentro de algún tiempo vamos a tener que ver solamente en fotos lo que fueron esos animales grandes, porque el ser humano sobreexplotó, hizo una explotación indebida de la especie. Las especies animales y las especies vegetales son para que las cuidemos y no para que abusemos de ellas. ¿Qué te ha parecido la clase hasta este momento? Espero que esté todo bien con lo que estamos hablando y que puedas aprender un poco más.
Mira, aquí te muestro algunas especies que ya están extintas y algunas que están bajo amenaza en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, el ara macao, la guara roja, que está en peligro que está extinta en El Salvador. De esto hablaremos en la siguiente clase, no te la puedes perder.